Buenas tardes o noches con todos. El tema a tratar hoy día son categorías gramaticales, expuestos por mi persona, Danilo Cabrera. Para poder profundizar más acerca sobre este tema, tenemos que basarnos sobre el significado de qué es palabra. La palabra es la unidad lingüística dotada generalmente por el significado que se separa de las demás mediante la pausa potencial y la pronunciación de blancos y blancos en la escritura. También, a su vez, veremos el significado de categoría gramatical, que es la variable lingüística que puede tomar diferentes valores que condicionan en forma morfológica a la palabra. A su vez, sabemos que las categorías gramaticales o partes de la oración son la forma en la que se clasifican las palabras de acuerdo con la función que cumplen. Entonces, entraremos a los tipos de categorías gramaticales, donde podemos ver preposición, artículos, pronombres, verbos, adjetivos, etc. A continuación veremos el principal, que es el artículo. Es una palabra que precede al sustantivo para utilizarlo en el género y el número. Como podemos ver, se divide en subgrupos, en masculino y en femenino, y a su vez está dividido en singular y en plural, a lo que también se dividen en definidos e indefinidos. Un ejemplo de artículo definido sería el joven está en la fiesta, y a su vez sabemos que el artículo es el, que procede al sustantivo. Él está en singular y en masculino y es indefinido. También tenemos una oración con el ejemplo la señora está en la fiesta, donde vemos que la es un artículo singular femenino y que está definido también. A continuación veremos los sustantivos, donde nos dicen que es la palabra encargada de nombrar a personas, animales y cosas. A su vez, algunos autores han conceptualizado que el sustantivo es como la palabra que nombra todo lo que existe. Por ejemplo, aquí tenemos algunos sustantivos con sus diferentes clasificaciones, como sustantivos propios, que serían nombres, sustantivos comunes, lo que nos rodean, por ejemplo, agua, rueda, masaje, sustantivos abstractos, que son ideas, generalmente como el amor, la tristeza, sustantivos eh, tangibles o concretos, que pueden ser parque, árbol, delfín, sustantivos contables, que podrían ser lápiz, zapato, hombre, sustantivos incontables, que serían como el azúcar, el amor, la harina. Los verbos. Esta palabra señala una acción. Esta también tiene errores gramaticales en tiempo pasado, presente y futuro, en número singular o plural, y persona, primera y segunda persona. Por ejemplo, la primera oración que tenemos aquí es estamos bebiendo, está conjugado en tiempo presente, está en plural y también está en primera persona. En la siguiente oración que vemos también está conjugado, pero está conjugado en tiempo futuro. Está en plural también y también es en primera persona. A continuación veremos los adjetivos que nos permiten definir o expresar cualidades del sustantivo al que lo acompañen. Por ejemplo, aquí tenemos uno que son buenos, manos alegres, dulces, amarga y soleado. Pero así también tenemos categorías de adjetivos, que serían adjetivos calificativos como alta, azul, rojo, delicado, adjetivos demostrativos, que serían este, aquella, esa, posesivos, que serían mío, mía, nuestra, tuyos, indefinidos, poco, algunos, numerales, dos o tres, o sustantivos de gentilicio, que sean cuencano, madrileño o asiático. A continuación tenemos un ejemplo donde dice Jorgito es bueno, que sabemos que el adjetivo bueno vendría a ser calificativo. Y también tenemos otro ejemplo donde dice Pablo llegó tercero. Esto sería un adjetivo perdón. A continuación veremos los adverbios, que son los que aportan una modificación o complemento al verbo y al adjetivo. En esto también hay otra clasificación, que sería el lugar, abajo, adelante, atrás, de tiempo, hoy, mañana, tarde, eternamente, de modo, bien, mal, aprisa, rápidamente, de cantidad, excesivamente, poco, mucho, de afirmación, evidentemente, sí, por supuesto, de negación, ni siquiera, no, para nada, y adverbio de duda, sería posiblemente, quizá y tal vez. Como podemos ver, el siguiente ejemplo dice, llegué tarde. Está hablando sobre el tiempo, que sería un adverbio de tiempo, perdón. En la siguiente oración, no bebas demasiado, no sería un adverbio
de negación. Y en la última, el gato se fue rápidamente, también sería un adverbio de tiempo. Los pronombres. Los pronombres son las palabras que se usan para sustituir a los sustantivos que cumplen las mismas funciones y se designa cosas de varias maneras. Por ejemplo, aquí en el cuadro tenemos a continuación ejemplos de yo, nosotros, tú, vosotros, ustedes, él. Ellos, por lo general, cambian, se cambian en los nombres propios o en lugares específicos. Por ejemplo, Mateo logra obtener 10 en matemáticas. Él logra obtener un 10. Como podemos ver, Mateo es un nombre propio, lo que es sustituido por un pronombre. A continuación veremos la preposición. Estas funcionan como nexo con otras palabras en la oración. En esta también hay clases que son de lugar, de, hacia, vía, sobre, entre, abajo, junto, etcétera, de tiempo, con, hasta, durante, etcétera, de modo, a, con, en, por, abajo, de causa y consecuencia, para, por, según, de instrumentalidad, con, de, un, por, mediante, de oposición, contra, versus, frente, y por último, de ausencia, sí. Como tenemos en la oración de acá abajo, dice, Eduardo nadó contra la corriente, donde Eduardo es el sujeto, el verbo sería nadó, y contra vendría a ser la preposición, que sería de oposición. Las conjunciones se definen como palabras que sirven para unir dos oraciones o palabras con una matriz de jerarquía entre sí. Existen dos tipos, las coordinadas y las subordinadas. Las coordinadas se dividen a su vez en dos, de clases adversativas y disyuntivas. Las disyuntivas tienen ejemplos como para, más, aún, aunque, si no, sino que, sin embargo, no. Las disyuntivas son u o. Conjunciones subordinadas, que son causales y condicionales. Las causales son por qué, pues, puesto que, y las condicionales son si, con tal que, siempre que, si bien, etc. Aquí tenemos una oración que sirve como ejemplo donde dice mamá arregla la casa y papá lava los platos, donde podemos ver que hay dos oraciones con jerarquía, donde vemos claramente que ahí es una conjugación subordinada. La estructura básica de una oración tiene más peso ya que es mayor a una palabra, debido a que ésta tiene una independencia propia, o sea que se puede entender por sí misma a comparación de la palabra que no, ya que la palabra necesita de más ejemplos para poder ser entendida. Por ejemplo, aquí en el gráfico donde podemos ver un perro, simplemente la palabra perro no se comprende, mediante que con una oración nosotros podemos hacer entender que el perro, por ejemplo, el perro está corriendo, sabemos que está realizando una acción, y entonces ya no solo sería una palabra simple, sino ya sería una oración que tiene sentido. A continuación vemos que la oración está formada por sujeto, verbo y complemento, o sujeto, verbo y predicado, donde el sujeto es la parte de la oración que se dice algo acerca sobre la persona, animal o cosa. Por ejemplo, Susana corre en el parque. Sabemos que el sujeto es Susana, acompañado de su verbo y de su complemento. El verbo, parte de la oración que indica la acción que el sujeto realiza. Como tenemos la oración principal, de ejemplo, Susana corre en el parque, el corre vendría a ser el verbo. Complementos. Son parte de la oración que aportan información adicional sobre el sujeto o el predicado. Dentro de estos complementos tenemos el complemento directo, el complemento indirecto y el circunstancial. El complemento directo completa la acción verbal. También se puede decir que el complemento directo modifica a la acción del verbo. Ejemplo, Rosa vendió moras. El complemento sería moras, lo que nos está dando una conjugación del verbo que sería vendió. El complemento directo muestra sobre quién o quiénes recae la acción verbal. También se puede decir que muestra beneficios acerca de la acción del verbo. Por ejemplo, Juan corre en el parque. Nos está dando un complemento de dónde está corriendo, mas a su vez no nos está dando una acción directa hacia el verbo ni hacia el sujeto. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.